Hola, bienvenidos a la píldora número 5 del podcast de Emprendedores. Y hoy os quiero hablar sobre las dudas. Las dudas que nos generamos constantemente a la hora de tener que ejecutar algún tipo de trabajo o a la hora de emprender, de innovar. Las dudas que se van generando en nuestro cerebro y cómo esto realmente puede afectar el rendimiento y la forma que tenemos de ejecutar o de tomar decisiones. Ser exitosos puede que tenga algo de suerte, pero en general se basa más en hechos psicológicos que en cualquier otra cosa. Hay muchísimos estudios científicos que nos indican que realmente el miedo o la duda son impedimentos enormes a la hora de tomar decisiones y de triunfar. Hay un estudio que salió hace muy poco, que lo estuve leyendo en el Washington Post, y está muy bueno porque lo que está intentando hacer es entrar en más profundidad para que nos dé un sentido de qué está pasando en nuestras mentes, ¿no? Entrando en profundidad de por qué dudamos tanto y por qué a veces el triunfo no es algo que dependa de otros, sino más que todo de nuestro estado mental. Aprende a manejar la duda, es mi primera sugerencia. Yo tengo empresas, llevo muchísimos años con mi propia empresa, y las dudas que uno se genera constantemente son brutales. Uno es el peor enemigo que tiene. Uno cree que no vale para absolutamente nada en ciertos momentos a nivel profesional, o que las dudas o que las ideas o las innovaciones que uno está tomando en cuenta no van a funcionar. Y a mí me gusta mucho porque cuando la gente define que es un emprendedor, es una persona, mucha gente define que es una persona que tiene mucha pasión, ¿no? Que tiene mucho empuje, que cree en su idea, que cree en sus conceptos. Y estoy de acuerdo, eso es cierto, pero también genera muchas dudas. El tener una idea rompedora, una idea creativa, una idea única, obviamente genera una cantidad enorme de dudas porque no sabes si va a triunfar o no va a triunfar. Y la duda es un comportamiento de nuestro cerebro que es completamente normal tenerlo. O sea, empecemos por entender que si tienes dudas es normal. No es nada raro ni ajeno. El problema es cuando tu duda se sobrepone a todo lo demás. Se convierte en lo más grande, y es donde te empiezas a comer el coco, ¿no? Te empiezas a pensar que todo está perdido, que realmente las cosas no van a funcionar como tú pensabas que iban a funcionar, y esto se convierte en una pequeña bola de nieve que en el fondo te va a afectar muchísimo más que la incertidumbre que pueda llegar a tener esa idea en general, ¿no? Y el controlarlo es la clave. El entender cómo sacarle partida a la duda y transformarla en oportunidades es, para mí, una de las claves más importantes. Si tienes una duda, es un indicador de que puedes sacarle partido. Entonces, curiosamente, nosotros estamos programados para obtener resultados y metas. Y eso es cierto. El ser humano está programado para obtener metas. Desde salir a cazar, construir un lugar donde vivir, una empresa, una solución, un servicio, da igual. Son metas que nuestro cerebro está dispuesto a asumir. El problema es cuando la incertidumbre nos llena de dudas. Cuando nada es cierto, cuando no podemos saberlo todo, ni esperar tener resultados óptimos porque no lo sabemos. Entonces, esa incertidumbre es la que empieza a generarnos dudas sobre nuestras ideas. Sabemos que lo incierto está fuera de nuestro control, eso está clarísimo. Pero es que el no poder tener acceso a la información que nos dé el resultado óptimo es donde nos empiezan a generar dudas. Entonces, si tienes dudas, puede que no estés bien informado, puede que no hayas hecho el estudio adecuado, puede que hayas escuchado a la minoría y no a la mayoría, y puede que la negatividad de los comentarios de tu producto, tu servicio o tu afán de tener una idea realmente hayan tomado, digamos, el escenario principal. Y eso pasa muchísimo. ¿Cuántas empresas conocemos nosotros ahora mismo de ideas exitosas que todo el mundo en su entorno, sus padres, sus familiares, sus amigos, todo el mundo dijo son ideas que no van a triunfar, van a fracasar porque no lo veo? Una cosa es que tú no lo veas, otra cosa es la persona que ha tenido la idea. ¿Y eso qué hace? Generar dudas. El fundador de Kentucky Fried Chicken, si no recuerdo mal, creo que probó o intentó vender su receta más de 3.000 veces. Y puede que me esté equivocando y sean 300. No recuerdo perfectamente cuál era el número, pero era una exageración de cantidad de veces que lo intentó hasta que logró venderlo. Él nunca tuvo un no por respuesta. Y seguro tuvo muchas dudas y le generó mucha incertidumbre. Pero él seguía fiel, ¿no? Y creo que eso va a la definición que hablamos un poco antes del emprendedor, de cómo se define ese emprendedor. Entonces, ¿qué podemos hacer para quitarnos las dudas? Las dudas se trasladan a miedo, y luego que se trasladan a desconfianza en uno mismo, y eso nos congela ante una situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una pequeña prueba y error.
Y es súper sencillo, no es nada más que eso. Una prueba de error más controlada, donde puedo tener cierto riesgo, donde tengo un margen para actuar y puedo ver si fracaso o no dependiendo de mis decisiones, pero lo tengo controlado. Una prueba de error sobre mis dudas. Hay un estudio en la Universidad de Nueva York del doctor Paul Board que habla justamente de todas estas cosas, de que somos personas orientadas a las metas y que tener metas y enfocarnos en ellas van a hacer que las dudas sean más razonables y manejables. Entonces también esa es otra idea. Cuando tienes una duda, ponle una meta a esa duda. ¿Por qué ha surgido esa duda? Tienes una duda por algún motivo. Entonces, ¿cuál es esa meta? Actúa en consecuencia e intenta solucionar un problema a raíz de metas. Todos los pensamientos negativos, realmente, todo lo que nos pasa en el cerebro es una percepción. No es nada más que eso. No existe. Son negativos. Son invenciones nuestras. Pero si pensamos de otra forma y nos programamos a que seamos mejores en algo, da igual lo que sea, eventualmente ese cerebrito que tienes ahí dentro lo asume y es como un ordenador. La programación lo es todo. Tú le dices lo que tiene que hacer y él lo ejecuta. Pero nos encanta vivir siempre comiéndonos el coco. Mira, yo le cuento una historia a mis hijos, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún tipo de deporte o intentando hacer algo nuevo, de que me dicen, es que yo soy malo en esto. Entonces yo les insisto, no te programes para ser malo. No programes tu cerebro a que no lo vas a ejecutar correctamente. Si estamos jugando al básquet y es que yo no soy bueno encestando, ¿por qué ya estás programado si no lo has intentado? ¿Okay? O sea, es algo que yo les enseño mucho. No programes tu cerebro antes de hacer algo. Inténtalo, prográmalo y dile a tu cerebro cómo puedo hacer yo para mejorar. Son formas de pensar, nada más. El resultado puede ser el mismo. Y yo veo con ellos el resultado cuando de repente se programan a ver cómo lo pueden mejorar y terminan jugando bien o haciendo X tareas bastante bien y razonables. Y eso les da una motivación brutal porque se sienten que son capaces de hacer cosas. Son pequeñas fortalezas que se van creando a raíz de que van generando todo ese tipo de vivencias, ¿no? Si nosotros queremos tener, por ejemplo, una ruta sana, un camino, ¿no? Exitoso, tenemos que asumir que ese camino va a estar lleno de pequeños fracasos. Y yo en una de mis píldoras anteriores hablé de los fracasos, ¿no? Y dudar es solo estar alerta a los fracasos. Cuando tú tienes una duda, hazle caso a la duda, pero no vivas en ella, ¿no? Es como una frase muy, muy interesante que a mí me encanta, es el pasado es un sitio el pasado es un sitio de referencia, no de convivencia. No vivas en tu pasado, simplemente tenlo como una referencia. Las dudas son como una referencia. Referéncialas, mira por qué están pasando y en el fondo busca unas soluciones, ¿no? Pero simplemente es para estar alerta que puede llegar a algún fracaso. Estás dudando de algo, por algo será, ¿no? O has detectado algo en la industria, has detectado algo en tu mercado, en tu producto, en tu servicio, algo que no te hace clic, que no te termina de convencer. Y esa duda es la que tienes que analizar para evitar fracasos mucho más grandes y hacer esa pequeña prueba de error que mencionaba. Decir, bueno, pues puedo probar por aquí o por allá para ver si esta duda se disipa o no, ¿no? Cuando tú asumes ese nuevo rol mental, cuando aprendes ese rol, entiendes que no lo sabes todo, ¿no? Que vas a cometer errores, pero que el proceso es lo bonito, es ese proceso, ¿no? Que está lleno de microobstáculos, que esos microobstáculos son los que te están dando ese aprendizaje constante, ¿no? Y yo creo que es algo que funciona en cualquier cosa en la que hacemos. Y todos hemos tenido roles nuevos en empresas o hemos generado cosas nuevas, innovado, y nos hemos dado cuenta que esa parte de innovar, de crear, de poder justificar algo que estoy desarrollando, realmente ese rol lo que está haciendo para nosotros es modificar nuestros pensamientos. Y esos pensamientos vienen a ser algo de aprendizaje. Yo, por ejemplo, tengo que aprender a hacer un nuevo rol de algo. Yo sé que voy a fracasar cuando asumo ese nuevo rol. Pequeños microfracasos voy a tener, pero es como caminar, es como hacer deporte, es como aprender a leer. Es práctica. Y por eso la educación es lo que es constante y repetitiva, porque al final vas practicando y vas entendiendo muchas cosas de lo que está pasando y vas asumiendo esos roles, ¿no? Entonces yo os dejo con que aprender a detectar cuando tengas una duda, aprende a detectar esa duda, focalízala como una oportunidad, es una oportunidad increíble para mejorar y ejecutar nuevas estrategias, identifícalas como algo que te va a hacer mejor profesional. Norman Vincent, él decía, cambia tus pensamientos y cambiarás el mundo. Yo os dejo, ¿por qué no cambias tus pensamientos hoy y cambias tu mundo? Que eso sería lo ideal. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente píldora. Hasta luego.